Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta oportunidad les hablaremos sobre las instalaciones de calefacción. Una breve introducción al tema instalaciones de calefacción se puede resumir de la siguiente manera. Desde un punto de vista genérico, es el método o sistema mediante el cual se aporta calor a alguien o algo con el fin de mantener o elevar su temperatura. Aplicado a la edificación, se refiere al conjunto de aparatos y accesorios que se instalan para alcanzar y mantener las condiciones de bienestar térmico durante las estaciones frías en uno o muchos habitáculos. Es un componente de la climatización. El calefactado de este aire se puede realizar por medio de resistencias eléctricas, por baterías de agua caliente o por bomba de calor. Generalmente se considera que la finalidad de toda calefacción es calentar en invierno el interior de un recinto cerrado que se encuentre habitado mediante aporte de calor, hasta alcanzar una temperatura artificial que sea más elevada que la temperatura existente en el exterior, y así regular la pérdida de calor del cuerpo humano durante las épocas frías del año. Dentro de los sistemas de calefacción tenemos los siguientes. A. Según el método empleado. B. De acuerdo con el ámbito de aplicación. C. Conforme al tipo de unidad terminal. A. Según el método empleado. Este hace referencia a la calefacción por agua caliente, inferior a 100 grados centígrados o sobrecalentada más de 100 grados centígrados. Así también a la calefacción por vapor, a baja o media presión, la calefacción por aire caliente o la calefacción eléctrica. B. De acuerdo con el ámbito de aplicación. Calefacción unitaria, en la que cada elemento es un generador de calor, es decir, el aparato calefactor es al mismo tiempo el productor de calor, distribuidor y proyector, más conocido como calefón. Calefacción individual. Aquellas instalaciones no unitarias, en las que la producción de calor es independiente para cada usuario. Calefacción centralizada. Instalación en la que la producción de calor se realiza centralmente, distribuyéndose a diversos subsistemas o equipos terminales, que actúan en ambientes o zonas diferentes. Conforme al tipo de unidad terminal. Calefacción por radiadores. El sistema de calefacción por radiadores consiste en hacer circular el agua caliente generada por una caldera mediante una red de cañerías hasta los radiadores ubicados en cada ambiente. Los radiadores fabricados en aleación de aluminio intercambian por convección natural el calor al ambiente. El aire se calienta al entrar en contacto con la superficie del radiador y dado que se torna más liviano, asciende. Por otra parte, el aire frío baja y pasa a través del radiador nuevamente generando un calor envolvente. Calefacción por suelo radiante. El sistema de piso radiante consiste en varios circuitos de cañerías instaladas debajo del piso. El agua a baja temperatura, entre 30 y 45 grados centígrados, circula desde la caldera por estas cañerías y calienta el mortero, material que recubre a los mismos, llevando la temperatura del piso alrededor de unos 26 grados centígrados. Así, el piso caliente cede su calor al ambiente por radiación. Los circuitos de cañerías se distribuyen a los distintos ambientes desde el colector de distribución que permite regular el caudal de cada circuito para asegurar una temperatura pareja en los distintos ambientes. Referido al tipo de combustible, se puede presentar los siguientes: calefacción de gases combustibles, calefacción de gasóleos, calefacción de biomasa y calefacción de fuel oil. Continuando, tenemos las generalidades sobre las calderas. Las calderas o generadores de vapor son instalaciones industriales que, aplicando el calor de un combustión sólido o líquido o gaseoso, vaporizan o calientan el agua para las aplicaciones industriales. Y a principios del siglo XIX se usaron calderas para teñir ropas, producir vapor para la limpieza. Dennis Papin creó una pequeña caldera llamada Marmita, que esta se utilizó para mover la primera máquina homónima, la cual no funcionaba durante mucho tiempo, ya que se utilizaba solo vapor vapor húmedo de baja temperatura, y al calentarse esta dejaba de producir un trabajo útil. Definición de la caldera. La caldera en los sistemas de calefacción es el artefacto en el que se calienta un caloportador generando agua por medio de una combustión o resistencia eléctrica que luego se distribuirá por los emisores mediante una red de tuberías. Partes de la caldera. Entre las partes de la caldera tenemos un quemador de una caldera
que es un elemento de la caldera encargado de quemar el combustible. El hogar o cámara de combustión es la parte de la caldera donde se quema el combustible y se encuentra a temperaturas más altas. El circuito de humos de una caldera. Su característica principal es la de conducir los humos que producen en la combustión hacia la caja de humos. Caja de humos de una caldera. Es la parte de la caldera donde incluyen los humos que después salen hacia el exterior por la chimenea. Retorno de agua de una caldera. Es la toma por donde retornan el agua que viene de los radiadores o acumulador. Salida de agua de una caldera. Es la toma por donde el agua es enviada a las instalaciones una vez ha entrado en la caldera o se ha calentado. El circuito de agua de una caldera. Es la parte de una caldera por donde el agua circula mientras calienta o absorbe. Como podemos ver en las imágenes, tenemos una caldera y las partes de una caldera. Partes de la caldera tenemos de la caldera de calefacción pirotubular. Entre ellas tenemos un quemador, un tablero de control, manómetro de vapor, columna de nivel, válvulas de seguridad, concreto refractorio, puertas, aislamiento térmico, cubierta en acero inoxidable y válvulas de burga y unidad de montaje sobre una base de acero industrial. También tenemos partes de una caldera de condensación. Entre ellas podemos ver en la imagen, tenemos una entrada de gas, entrada de aire, salida de gas quemado, retorno de emisores, ida a emisores, agua condensada. Tipos de calderas. La clasificación de las calderas está según a los diversos criterios relacionados con la disposición de los fluidos y su circulación. El mecanismo de transmisión de calor dominante. Entre ellas podemos decir que la clasificación de las calderas es de acuerdo a la circulación de los fluidos dentro de los tubos de calderas. Entre ellas tenemos calderas humotubulares. Estos tipos de calderas son los humos son los que circulan por dentro de los tubos, mientras que el agua se calienta y se evapora en el exterior de ellos. Este sistema está contenido dentro de un gran cilindro que envuelve el cuerpo de presión. Los humos salen de la caldera a temperaturas superiores de 70 grados centígrados, de forma que se evita la condensación del vapor de agua que contienen, evitando así problemas de formación de ácidos y de corrosión de la caldera. Tenemos calderas acuotubulares. Este tipo de calderas por dentro circula el agua y la mezcla de agua y vapor, mientras que por fuera generalmente un flujo cruzado. Estos tipos de calderas son más seguras, se usan normalmente para presiones altas. Estas calderas son apropiadas en cuanto al requerimiento del vapor y en la cantidad y la calidad son altos. También tienen capacidades mayores a 200 toneladas de vapor por hora. También permiten obtener vapor a temperaturas de orden de 550 grados centígrados y presiones de 200 bares. Tenemos las calderas pirotubulares. Las calderas pirotubulares, el calor circula por el interior de los tubos y el agua circula por el exterior de los tubos. Se utilizan normalmente presiones máximas de alrededor de 20 bares y su consumo es hasta 30 toneladas de vapor por hora. Estas calderas son económicas, de alto rendimiento y de fácil mantenimiento. También tenemos clasificación de acuerdo a la producción de vapor. Entre ellas tenemos 3 calderas chicas, medianas y grandes. Entre las chicas tenemos una que producen hasta de 1 a 2 toneladas de vapor saturado por hora. Las medianas, producción de hasta aproximadamente 20 toneladas de vapor por hora. Las calderas chicas y medianas, casi en su totalidad, son calderas de humo tubulares de baja presión o mediana. Tenemos las calderas grandes, que son calderas que producen de 20 toneladas de vapor por hora, siendo normalmente encontradas producción de 500 y 600 toneladas por hora. Generalmente entre estas calderas se encuentran las calderas acuotubulares. Tenemos la clasificación de acuerdo a la combustión utilizada. Entre ellas tenemos calderas de combustión sólidos. Estas calderas de combustión sólidos son aquellas que funcionan con biomasa. Entre ellas podemos encontrar pellets, leñas, cáscaras de frutas secos, huesos de aceitunas, orujillo o astillas o carbón o residuos forestales. El aire de combustión que se suministra desde abajo o desde lo lateral, y la cocción puede ser desde abajo o desde arriba. Las calderas de combustión sólidos tienen un sistema de control y un ventilador que requiere electricidad para su funcionamiento. Lo que emiten este tipo de calderas de combustión sólidos, el aire exterior tiene una gran cantidad de partículas ojivienes que son contaminantes. Por lo tanto, estos no son recomendados. Tenemos calderas de combustión sólidos. Estas calderas son el combustible que se prepara y quema en un quemador.
Tiene un dispositivo que funciona como un ventilador que impulsa aire hacia un inyector de combustión, donde por el efecto del Venturi, este se mezcla con el aire en las proporciones adecuadas y se impulsa dentro del lugar donde se produce la combustión. Cuando el combustible es líquido, que puede ser gasóleo, es necesario pulverizarlo para conseguir la mezcla, por lo que requiere un inyector especial. Los combustibles gaseosos también deben mezclarse con el aire, aunque no es necesario pulverizarlos. En las calderas normales esta temperatura es como mínimo entre 140 grados centígrados para evitar que haya condensaciones. Entre ellas podemos mencionar calderas de condensación y calderas de quemador atmosférico. En cuanto a los quemadores, veremos dos tipos: los quemadores gasoil y los quemadores atmosféricos de gas. Como definición, podemos decir que un quemador es un elemento encargado de mezclar el combustible con el aire para que de esta mezcla salte una llama que inicie la combustión. Los quemadores están hechos principalmente de metales resistentes a temperaturas de trabajo y a la corrosión. Es por eso que se utilizan materiales como el acero inoxidable o el hierro fundido, y se utilizan principalmente para calentar calderas, hornos y fogones. La salida de la mezcla de gas y aire se realiza a través de los orificios situados en la cabeza del quemador. El quemador sirve también para regular la llama según las necesidades de la caldera mediante un control electrónico de válvulas y bombas de impulsión. En cuanto a las generalidades, los quemadores han sido diseñados de tal forma de que estos cumplan una serie de objetivos. Es por eso que los quemadores deben producir una llama estable, deben mezclar homogéneamente el gas y el aire, y la proporción debe encontrarse dentro de los límites de inflamabilidad. Por otra parte, la cantidad de gas quemado debe ser adecuado a la potencia que se desea alcanzar. Y finalmente, que la combustión del gas debe ser completa. En cuanto a los quemadores a gasoil, estos realizan la quema del combustible denominado gasoil, o también llamado gasóleo o diésel, ya que este tipo de combustible es el más popular y utilizado entre los combustibles líquidos para las calderas. Estos quemadores se caracterizan por necesitar que el combustible sea sometido a presión antes de ser combustionado, ya que los combustibles líquidos como el gasoil no arden con tanta facilidad como aquellos combustibles que son gaseosos. Y por lo tanto, para lograr la correcta combustión del gasoil y su máxima eficiencia, este debe ser tratado y calentado previamente. Quemadores atmosféricos de gas. Este tipo de quemadores se emplean únicamente con combustibles gaseosos y van situados en la parte inferior de la caldera. El aire necesario para la combustión del gas se aporta de forma natural por efecto Venturi, que produce al salir el gas por los orificios del quemador, y el aire restante se lo obtiene del aire que los rodea. Por otra parte, se pueden identificar dos tipos de quemadores de acuerdo a la llama, los cuales son los quemadores de llama blanca, que son aquellos en los que no se realiza una mezcla previa del gas y el aire, y también están los quemadores de llama azul, los cuales sí recibieron una mezcla previa del aire. Es por eso la diferencia de coloración de la llama, como se puede apreciar en las imágenes. Componentes de un sistema de calefacción. ¿Qué es un emisor de calor? Un emisor térmico es un equipo que transforma la energía de la red eléctrica en calor, usando diferentes tecnologías internas y trabajando con varios fluidos o materiales, que les dotan de diferentes propiedades que los hacen más o menos adecuados para cada aplicación particular. Radiadores de agua. Su funcionamiento se basa en un sistema de agua cerrado, impulsado desde la caldera con la ayuda de una bomba. El agua caliente entra por el radiador, circula por el interior de este y vuelve a salir. La misma operación se repite en todos los radiadores, de manera que el agua, cuando regresa a la caldera está fría, pues ha intercambiado todo su calor con el ambiente, que está más frío, y se vuelve a calentar y a recircular. Los radiadores más comunes hoy en día son los de aluminio y se caracterizan por el rápido cambio térmico que poseen. Se calientan de forma muy rápida, pero, por contra, se enfrían también muy rápido, y eso es debido a la poca inercia térmica que poseen. Bombas de calor, es decir, con el podremos tanto calentar como enfriar, en el que a través de un agente, agua o aire, y un equipo exterior y otro diagonales e interiores aclimatamos el local mediante la impulsión de aire frío o caliente. En climas extremadamente fríos su rendimiento suele bajar de forma importante. Suelo radiante. La instalación de suelo radiante consiste en una serie de circuitos cerrados de tuberías enterradas, por los que circula un líquido, generalmente agua, caliente y que transmite el calor al pavimento, que lo transfiere al ambiente. El suelo radiante es uno de los mejores sistemas de calefacción en lo que a confort térmico se refiere. Con este se consigue una sensación de confort superior a la de la mayoría de sistemas de calefacción convencionales, pues no aparecen corrientes de aire de convección y se consigue bastante uniformidad térmica. Techo radiante. El sistema de climatización por techo radiante es un sistema que, como su propio nombre indica, basa su funcionamiento en la radiación. Aunque en un primer momento a todos nos cueste comprender que el calor descienda, debemos recalcar que su transmisión es por radiación, un fenómeno natural de transmisión de calor entre cuerpos sólidos a diferentes temperaturas. Emisores eléctricos.
Este sistema, aunque tiene un modo transmisión de calor similar al de los radiadores de agua, poco tiene que hacer frente a los parámetros de consumo y rendimiento de los emisores anteriormente citados. A esto, hay que añadir un incremento constante en el precio de la electricidad, que hace que estos emisores sean poco competitivos. Su principal ventaja es que se trata de aparatos económicos y muy fáciles de instalar, llaves de reglaje. Válvulas de esfera. Son conocidas también como válvulas de bola o válvulas esféricas, conteniendo en su interior una bola o esfera que tiene una perforación para regular el paso de fluidos. Se fabrican en un solo cuerpo y de 2 o 3 piezas según las necesidades de uso. Para saber si está cerrada o abierta la válvula, la posición de la maneta mostrará este estado. Si se encuentra abierta, la perforación estará alineada con la entrada y salida de la válvula, mientras que cuando está cerrada se encontrará perpendicular a la entrada y salida. Válvulas de globo. Este tipo de válvula debe su nombre por la forma esférica del cuerpo y actualmente podemos encontrar nuevos diseños en las que no necesariamente son del todo esféricos pero que por su funcionamiento siguen manteniendo el nombre tradicional. Su popularidad se debió a su diseño ya que cuando se requiere una estanqueidad perfecta actúa con alta efectividad y una prolongada vida útil. Actualmente está en desuso. Entre las dos mitades del cuerpo se encuentra un deflector que forma un orificio donde el disco en el asiento actúa y se conecta a un eje para su accionamiento manual. Válvulas de compuerta. La válvula de compuerta funciona con el levantamiento de una compuerta, normalmente de forma rectangular o redonda, que permite el paso del fluido. Su funcionamiento no permite la regulación, por lo que se emplea en el flujo de fluidos sin interrupciones. Igualmente, si el uso de la válvula para abrir y cerrar va a ser frecuente, no se le recomienda su instalación porque el disco que funciona como compuerta podría erosionarse y sufrir desgastes con la fricción. Válvulas de mariposa. Son utilizadas comúnmente en la industria química, farmacéutica y alimentaria para el paso de fluidos líquidos. Su accionamiento manual se realiza mediante una maneta que bloquea la válvula en dos posibles posiciones, abierta o cerrada y no admite regulación. Válvulas de retención. Las válvulas de retención tienen la función de evitar retrocesos de fluido en la red de suministro. Es decir, impiden el paso de agua en un sentido determinado. En el mercado existen dos tipos, de clapeta y de resorte. Este tipo de válvulas, si no se instalan en la posición correcta, harán un efecto de tapón. A diferencia de las otras válvulas, en el cuerpo una flecha indica el sentido en el que va a pasar el fluido por el interior para que pueda trabajar con normalidad. Su uso es obligatorio para evitar la contaminación de agua causada por aguas en malas condiciones que pueda retroceder a puntos de la red. Además, sirve para evitar el efecto termosifón en circuitos cerrados y también para evitar el descebado de pozos. Válvulas automáticas. Válvulas de caudal. Son válvulas a las que se les prefija un valor de límite para los cambios de caudal. Si el valor prefijado tiene un caudal inferior, la válvula se abre completamente. Su accionamiento es automático y funciona por la presión del sistema. Son válvulas que se utilizan para evitar el consumo excesivo de de suministros y la caída de presión. Válvulas de alivio de sobrepresión. Son conocidas también como válvulas de seguridad y están diseñadas para aliviar la presión cuando un fluido supera la presión de tarado. Concretamente, su misión es evitar la explosión o fallo de un equipo o tubería si se da un caso de presión excesiva. Válvula de flotador. Es un tipo de válvula que controla el suministro de agua de una cisterna y que funciona con una bola que flota en el agua y se moviliza según la cantidad de agua para permitir el cierre o la apertura del suministro. También las encontramos en aljibes y piscinas. Recirculadores. Las bombas de circulación o bombas circuladoras son bombas centrífugas cuya función es la de impulsar y transportar un fluido salvando las pérdidas y saltos energéticos de las distintas instalaciones. En instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria o energía solar térmica, las bombas de circulación mejoran la eficiencia energética del sistema y por tanto, contribuyen al ahorro de energía y agua. Depósitos acumuladores. Acumuladores inercia solar calefacción. Es la acumulación de agua caliente generada a través de los colectores solares en el circuito primario, por lo que nunca deben ser instalados en el circuito secundario de agua potable, carecen de tratamiento interno. Combinándolo con un módulo de generación instantánea de ACS, evita cualquier riesgo de legionela, no requiere protección catódica ni operaciones de mantenimiento. Disponen de un aislamiento térmico eficaz y de gran capacidad aislante, exento de CFC, minimizando las pérdidas caloríficas en los depósitos. Purgadores. La existencia de aire en el interior de una instalación de calefacción ocasiona diversos problemas en su funcionamiento. La solución a esto pasa por el uso de sistemas de purgado, como una válvula de purga, que ayude a su eliminación. Los circuitos cerrados de calefacción y climatización tienden a absorber aire que viaja por el circuito. Este puede presentarse completamente diluido en el fluido o en forma de burbujas. ¿Por qué eliminar el aire acumulado en las instalaciones? Se dan varios problemas relacionados con la acumulación de aire en el circuito, originando problemas en las instalaciones. Podemos identificar los siguientes: corrosión por oxígeno. El aire diluido es un elemento oxidante. Bolsas de aire que actúan como una barrera e impiden que el agua llegue y circule como es debido por los emisores, pérdida de eficiencia de estos. Mala circulación del circuito caloportador. Cavitación en las bombas de circulación.
ruido del aire que pasa por las tuberías. La única manera de evitar las consecuencias negativas de estas bolsas de aire es disponer de sistemas de purgado, como una válvula de purga, en el circuito. Esto permite vaciar el aire evitando que salga la menor cantidad de agua al exterior. Las calderas industriales se encargan de calentar el agua utilizando un combustible, normalmente petróleo o gas, que hace combustión en el quemador de la caldera y se libera, calentando el agua y generando posteriormente un vapor caliente. En el caso de las calderas de agua tubulares, las más comunes en la industria, el vapor se distribuye a través de tuberías. Las instalaciones de calefacción que superen los 70 kW de potencia se deberán estar aisladas en una sala común denominada sala de calderas, donde se colocarán las calderas que sean necesarias siguiendo unas medidas de protección y ventilación adecuadas para este tipo de estancias. Las calderas están a una gran presión, lo cual puede derivar en explosiones con consecuencias fatales. Es por ello que esta sala de calderas debe estar constantemente monitorizada y someter a los equipos a una revisión y mantenimiento periódicos para garantizar su funcionamiento. Los generadores de aire caliente se emplean para distribuir calor en todo tipo de espacios. Su uso se ha popularizado gracias a su fácil instalación, su reducido precio y la rapidez con la que genera y distribuye el calor en las estancias. Termostatos de seguridad. El termostato ambiente, sencillo típico, no es más que un contacto conmutado que se cierra cuando la temperatura baja por debajo del parámetro de consigna haciendo arrancar el generador que trabaja en un punto fijo. Los termostatos pueden ser analógicos o digitales, el uso de los digitales se está generalizando debido a su bajada de precio, los analógicos no necesitan alimentación eléctrica y los digitales pueden ser alimentados eléctricamente por cable o a pilas. Termostato modulante. Este dispositivo no solamente da orden de arranque y paro a la caldera, manda a esta una señal variable en función de la temperatura que esté leyendo, lo que permite aumentar o reducir el caudal de gas que llega al quemador. Para poder instalar un termostato modulante, la caldera debe de estar preparada para ello y además requiere que caldera y termostato sean compatibles. La caldera arrancará y parará menos veces con el consiguiente ahorro energético. En la gráfica representamos un comportamiento teórico. Cronotermostato. Disponen de display digital en el que muestran diferentes parámetros. Ofrecen cierto ahorro energético al poder adaptar la generación de calor al grado de ocupación o uso del edificio. Termohigrómetro. ¿Qué es un termohigrómetro? Es un instrumento electrónico que en su versión más básica, mide y muestra la temperatura, T, y humedad relativa del medio, muy sencillos de interpretar. ¿Para qué sirve un termohigrómetro? Es utilizado para el constante monitoreo de temperatura y humedad relativa en ambientes exteriores. Permite establecer si el ambiente de un lugar está en condiciones de confort. Tipos de termohigrómetros: 1. Analógicos 2. Digitales 3. De interior 4. Para colgar 5. Portátiles 6. De exterior generalmente tienen una carcasa, de plástico, en cuyo interior se encuentra alojada una tarjeta electrónica que procesa las señales provenientes de los sensores y nos permite la visualización de los valores de temperatura y humedad relativa en una pantalla de cristal líquido. Funcionamiento: colocar la batería en su lugar. Oprima el botón modo para encender el reloj. Presionar de manera continua para poner la hora local. Inferior se activan los números, es un reloj de 24 horas. El tercer botón C/F nos da la opción a obtener el dato en grados Fahrenheit o Celsius. El siguiente botón, In-Out, debe oprimirse para buscar la opción Out, que indica que será medición en medio exterior. El último botón es la alarma de frío, que se activa en caso de que nos interese que avise si hay cambios de temperatura o humedad delimitados para nuestro registro. Válvulas de seguridad. Funcionamiento. Las válvulas de seguridad de alivio de presión están diseñadas para abrir y aliviar un aumento de la presión interna del fluido, por exposición a condiciones anormales de operación o a emergencias. Son actuadas por la energía de la presión estática. Cuando en el recipiente o sistema protegido por la válvula se produce un aumento de presión interna, hasta alcanzar la presión de tarado, la fuerza ejercida por el muelle es equilibrada por la fuerza producida por la presión sobre el área del disco de cierre. A partir de aquí, un pequeño aumento de presión producirá el levantamiento del disco de cierre y permitirá la salida del fluido. Si se trata de una válvula de seguridad de apertura instantánea, el disco de cierre se separará repentina y totalmente, debido al incremento de la fuerza resultante del producto de la presión por el incremento del área del disco de cierre. Pero si se trata de una válvula de alivio de presión, la válvula abrirá proporcionalmente al incremento de presión producido. Tipos de válvulas. Según su elevación: válvulas de seguridad de apertura instantánea. Cuando se supera la presión de tarado, la válvula abre repentina y totalmente. Válvulas de alivio de presión. Cuando se supera la presión de tarado, la válvula abre proporcionalmente al aumento de presión. Según válvulas de actuación directa, son válvulas cargadas axialmente, que al alcanzar la presión de tarado abren automáticamente debido a la acción del fluido a presión sobre el cierre de la válvula. Válvulas de actuación indirecta son válvulas accionadas por piloto. Deben actuar debidamente sin ayuda de ninguna fuente exterior de energía. Según su agrupación: válvulas de seguridad sencilla son las que alojan en su cuerpo a un solo asiento de válvula. Válvulas de seguridad dobles o múltiples son las que alojan en su cuerpo dos o más asientos de válvulas. Según su conexión: embridadas, roscadas, soldadas, tuberías. Uno de los elementos fundamentales que componen una instalación son las tuberías que forman el circuito.
Existen distintos materiales de tuberías que podemos utilizar específicamente para diferentes instalaciones. Para ello, es necesario conocer las ventajas de cada material y saber qué tuberías se adaptan más a las necesidades de nuestra instalación. Las tuberías pueden ser seleccionadas según el entorno donde vayan a ser instaladas. En entorno podemos encontrar el ámbito industrial, pudiendo utilizar las tuberías para el transporte de energía, como grandes masas de agua o vapor, como sustancias petroquímicas. O también el doméstico, en el cual encontramos las tuberías en la utilización de instalaciones de desagües, el transporte de agua destinada al consumo, acero, cobre, plástico, el transporte de gas, acero, cobre, o a la calefacción, cobre, en la actualidad de hierro. Según los fluidos que transportemos, como pueden ser oleoductos, petróleo o gasoducto, cañerías para el transporte de gases. Para poder clasificar estas tuberías de forma general, podremos distinguirlas en dos grandes grupos: tuberías plásticas y tuberías de metal. Tipos y sistemas de calefacción. Entre los tipos y sistemas de calefacción está la calefacción por radiador. El sistema de calefacción por radiador consiste en hacer circular el agua caliente generada por una caldera mediante una red de cañerías hasta los radiadores ubicados en cada ambiente. Los radiadores, fabricados en aleación de aluminio, intercambian por convección natural el calor del ambiente. El aire se calienta al entrar en contacto con la superficie del radiador y, dado a que se torna más liviano, asciende. Por otra parte, el aire frío baja y pasa a través del radiador nuevamente, generando un calor envolvente. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con una calefacción por radiador? El confort térmico, altos rendimientos, máxima seguridad, respeto por el medio ambiente gracias a su alta eficiencia, reducidas dimensiones. Un solo equipo puede brindar los servicios de calefacción y de agua caliente sanitaria, resultando más económica la inversión y requiriendo menor espacio en la vivienda, al igual que la baja inercia térmica. Calefacción por suelo radiante. La modalidad más común y extendida es el suelo radiante por agua caliente, que funciona gracias al agua caliente sanitaria que circula a través de un circuito de tubería situado debajo del pavimento. La instalación de este tipo de calefacción requiere una importante inversión inicial y se recomienda en viviendas o locales de nueva construcción o en aquellos donde se vaya a realizar una rehabilitación. El suelo radiante de agua caliente tiene grandes ventajas, y es que el consumo de energía es muy reducido, ya que los circuitos que lo componen son muy finos, entre 6 y 10 milímetros, y el caudal del agua que transcurre por los mismos es mínimo. Además, la temperatura del agua es mucho menor que en un sistema de calefacción por radiadores, lo que ayuda a que la energía consumida sea inferior. La instalación y mantenimiento del suelo radiante por agua caliente requiere un alto conocimiento técnico, por lo que siempre debe ser realizado por profesionales. Energía solar. Dado que el sol es una fuente de energía inagotable y que no produce gases de efecto invernadero, aprovechar los rayos del sol para convertirlos en energía eléctrica ha dado lugar a un nuevo sistema muy sostenible, los paneles solares. Se trata de un eficiente sistema válido tanto para la calefacción como para calentar el agua. El problema, además de la inversión económica inicial, es que es necesario hacer obras en casa y que no siempre se obtiene la energía que se requiere, ya que depende directamente del sol. Cálculo de cargas térmicas. El cálculo de cargas térmicas es el estudio que se lleva a cabo por profesionales para reconocer las necesidades de climatización de un espacio, independientemente de la finalidad del mismo, es decir, ya sea para uso familiar, comercial o industrial. Se puede diferenciar establecimientos de clasificación para las cargas térmicas, como son las sensibles. En estas categorías se incluyen las cargas térmicas originadas por una diferencia de temperatura y también las debidas a la radiación térmica, y las latentes, donde englobamos aquellas que se deben a una aportación de humedad al aire. Factores a tener en cuenta para realizar un proyecto: la ubicación del edificio exacta, como sus características en dimensión, altura del techo, pared, etc. La orientación del edificio, la área total de vidrio expuesta al exterior, así como su tipología y los marcos utilizados, el promedio de personas que podrían encontrarse en este espacio o área, y las fuentes de calor internas como la ventilación requerida en el local. Cálculo de cargas sensibles. La ecuación es QS, siendo el valor de la carga sensible originada por la transmisión a través de los cerramientos translúcidos expresado en watts. Esto es igual a Q sub SR, que es el valor de la carga sensible por transmisión a través de paredes, Q sub ST, que es el valor a través de la transmisión por paredes, techos, suelos y puertas interiores, Q sub SI es el valor de la carga sensible transmitida por infiltraciones del aire exterior, y Q sub SAI es el valor de la carga sensible debido a la aportación interna, todo en watts. Transmisión a través de paredes y techos exteriores, siendo esto igual a K es el coeficiente de transmisión térmica, S la superficie de cerramiento, T sub S es la temperatura del diseño al otro lado del cerramiento expresada en grados centígrados, y T sub I es la temperatura interior del diseño del local expresado en grados centígrados. Transmisión por infiltración de aire exterior, siendo la ecuación B el caudal del aire infiltrado y la ventilación, la densidad del aire con un valor de 1,18 kg sobre metro cúbico, el calor específico del aire con un valor de 1012 joules sobre kilogramo grado centígrado, y delta T la diferencia de temperaturas del ambiente exterior e interior.
Por último está la carga sensible por aportaciones internas, que es igual a la sumatoria de la ganancia interna de calor obtenida por iluminación, los ocupantes, los aparatos diversos, todo en la unidad de watts. Cálculo de instalaciones de calefacción. Para realizar este tipo de cálculo se debe tener en consideración diferentes variables. Entre estas variables se encuentran el diámetro de las tuberías en instalaciones bitubulares, la pérdida de calor en tubos no aislados, los diámetros de las llaves y detectores según la potencia del radiador, la potencia que se desea añadir a la caldera según el volumen del acumulador, el rendimiento de las calderas y el poder calorífico del combustible usado. En cuanto a los cálculos, se realiza el cálculo de la potencia calorífica, el cual está expresado como P igual a Q por AT, donde Q es el caudal expresado en litros por hora, AT es la variación de la temperatura en el fluido en grados centígrados. Otro cálculo realizado es la cantidad de calor contenida en el volumen de un fluido, el cual se expresa como C igual a V por AT, donde V es el volumen del fluido en litros, AT la variación de temperatura en el fluido en grados centígrados. Otro cálculo es el volumen resultante de la mezcla, el cual se expresa como V2 igual a V1 por T1 menos T0 entre T2 menos T0, donde V2 es el volumen de la mezcla, V1 el volumen del acumulador, T1 la temperatura del agua del acumulador, T2 la temperatura de la mezcla y T0 la temperatura de entrada en la red. Esta fórmula nos permite calcular el volumen resultante de una mezcla de dos fluidos a diferentes temperaturas. Finalmente, para el consumo de combustible por hora, se tiene la siguiente ecuación, que es C igual a PU dividido entre PCI por R, donde C es el consumo de combustible por hora, el cual puede estar expresado en kilogramos o en metros cúbicos, y PU es la potencia útil de la caldera en kilocalorías por hora, mientras que PCI es el poder calorífico inferior del combustible y R el rendimiento de la caldera. Por otra parte, se recomienda que el ángulo de pulverización en la cámara de combustión para calderas sea de 60 grados, esto en cuanto a los quemadores de gasoil.